Y qué bueno que puedo ver muchos padres hoy. Faltan algunos, pero siempre es importante que algunos que se queden dándole calor al hogar también, ¿verdad? A su familia. Hoy es un día muy maravilloso, muy bonito. Para mí es doblemente hermoso estar aquí con ustedes y también pude disfrutar con mis hijos que viven fuera, como ustedes saben, los tres, y pudimos reunirlos todos en un solo lugar. Viven uno en Canadá y dos uno en México y dos en Canadá. Y entonces el de México se fue a Canadá y allí estamos todos. La familia completa fue para nosotros una maravilla. Yo celebré mi Día del Padre el pasado domingo. Muy bonito, muy bonito. Y qué bueno es cuando uno puede celebrar sus días con sus hijos y como muy bien decía la adoración hace un momento, no dejar esos abrazos y esos besos, dejarlos en nuestros corazones, sino darlos. No, no ser tan tacaños, soltarlos, ¿verdad? Mostrarlos, darle cariño a la familia. Porque de verdad, por ejemplo, en mi caso, mi padre no fue un padre, qué sé yo, se crió adoptado, mi padre fue un padre adoptado, aunque tuvo sus familias, pero su padre murió cuando él nació y su mamá tuvo que adoptarlo. Y entonces, quizás en esa adopción no recibió el cariño del padre de dar abrazos. Mi padre no fue un padre abrazador. Y yo, por suerte, rompí esa maldición y a mí me gusta abrazar a mis hijos, a mis nietos y a todo el que me pasa por el lado, yo lo abrazo. Entonces, lo mejor que uno puede hacer es sentir ese calor de un abrazo que se siente como un abrazo fraterno de hermano y que en este día es bueno que uno se lo dé, que no sea tacaño, que no lo ahorre, no lo vamos a guardar para nada. Decía la adoración que para qué vamos a hacer con 1 millón de abrazos guardados en un banco. Vamos a soltarlo, ¿verdad que sí? Entonces, hoy es el día para nosotros comenzar a romper eso. Los que tal vez no hayamos abrazado nunca a nuestros padres, hoy es el día de decirle, papá, hoy es un día bonito, quiero darte un abrazo y un beso reconociendo que tú eres mi padre, mi papá, mi papacito. Bueno, pues entonces hoy vamos a hablar del poder del ejemplo del padre. El poder del ejemplo o de los ejemplos que podemos dar como padre. El día que mi padre falleció, yo le dije a mis hijos, cuando lo vi en la sanda, como dicen, ¿no? En el ataúd, yo le decía, así como fue él, quiero hacer. Así como fue él, quiero ser. Hasta ahora ya vamos a cumplir 69 y creo que he logrado gran parte de esa promesa que yo le hice a mis hijos. Porque mi padre fue como todos nosotros siempre decimos, el mejor padre del mundo, ¿no? Pero fue un tremendo padre. Sin tener quizás el carácter de Cristo recibido a través de la instrucción cristiana, sí lo recibió a través de lo que fue el temor reverente al carácter de Dios. Él fue muy reverente y fue muy honrado y nos dio un ejemplo fraterno, una moral resiedumbre. Donde quiera que se menciona el nombre de él, dice, ese era un hombre serio. Entonces, eso es lo que uno quiere cuando uno muere. Uno quiere que cuando oigan hablar de uno, hablan así, ¿verdad que sí, don Luis? Que no le digan a uno, oye, pero ¿y qué papá fue que tuviste? Ah, no, no, no. Entonces, hemos visto alguno, pero no. Aquí no hay nada de eso, aquí no hay nada de eso. Tenía un vicio, un solo vicio. Así, ese vicio muy bueno, ¿no? Entonces vamos a hablar del ejemplo del padre, del poder. Ese es un poder que tenemos nosotros como padre de criar generaciones como de ese. Entonces, si leemos la palabra nosotros para irnos allí, podríamos decir, antes de esto, quiero leer esta frase muy bonita, me encantó. Decir que un padre es alguien que te sostiene cuando llora, que te regaña cuando rompe las reglas, pero también brilla de orgullo cuando tienes éxito y tiene fe aún cuando tú no tienes fe en ti.
Dios es exactamente eso lo que tiene con nosotros. Él tiene fe en nosotros. Aunque nosotros no tengamos fe en Él, Dios tiene fe en nosotros. Y asimismo, un buen padre tiene fe en su hijo, aunque el hijo no tenga fe en lo que hace. Yo tengo fe en ti, hijo. Yo sé que tú vas a llegar. Yo tengo fe en ti. Y los regaña, le da una zurra, pero lo abraza. Ese es el buen padre. El padre es el que te disciplina, pero que también te da tus pelitas, ¿no? Si leemos su palabra en el libro de Proverbios, un proverbio maravilloso, me encanta, me encantó. Dice su palabra, camina en su integridad el justo. Sus hijos son dichosos después de él. Es corto el verso, pero deja entrever una riqueza extraordinaria, ¿no? O sea, cuando camino en integridad, mis hijos son dichosos. Pero no dichosos porque se van a sacar la loto. Son dichosos porque lo que tienen es ejemplos que sobran de cómo hacer las cosas con justicia. Y se camina en integridad, es íntegro. Cuando yo camino en integridad, todo lo que hago lo hago con justicia. Y todos mis descendientes serán dichosos. Todos mis descendientes. El día pasado hablábamos, mientras leíamos la Biblia, estudiando la Biblia, en el grupo que estudia la Biblia, leíamos que en la Biblia no se habla de nietos, ni se habla de bisnietos, ni se habla de tataranietos. Los que hayamos leído la Biblia, habremos notado que en la Biblia se habla de hijos. Hijo de fulano, hijo de fulano, hijo de fulano. Hijo de David, hijo de Isaac, hijo de Abraham, hijo de Isaac, hijo de Jacob. Eso significa que no se habla de nieto. En una palabra, todos mis descendientes son mis hijos. Son hijos míos. Descienden de mí. A tal punto que pueden tener los nietos los mismos caracteres genéticos míos. ¿Y cómo ese muchacho salió con los ojos verdes si ni el papá ni la mamá tienen los ojos verdes? Bueno, pero el abuelo los tiene verdecitos. Entonces, esa condición de yo heredar de mis antepasados, mis descendencias, hacen de mí un carácter de integridad. Hoy nosotros vivimos en tiempos donde muchas personas intentan darle nombre a lo que es el padre. Ya incluso hay hasta modelos de padres. Actualmente hay un movimiento que ya ni siquiera quiere ser padre. Qué tremendo, ¿eh? ¿Qué haremos? Tenemos que sacudirnos nosotros como hijos de Dios, porque lamentablemente hay un grupo que está pretendiendo que esto se termine. Ya no quieren tener hijos. Ahora tienen perros. Andan con un perrito. Perrito le dicen ahora. Hijo, un perro hijo. Lamentablemente eso aquí no va. Y aquí nosotros estamos llamados a tener hijos y a ser padres, porque somos hijos de un gran Padre, de un Padre celestial, que además de que nos dio el privilegio de ser padres también, a la mujer le dijo, y a ti te doy la gracia, te doy el privilegio de tener la gracia de ser madre. Entonces el Padre celestial nos dio a nosotros ese privilegio. Es un privilegio ser padre. Mucha gente anhela ser padre y no puede serlo. Y no lo es, porque Dios no quiere. Amén. Pero sí, si nosotros queremos ser padre, tenemos que tener esa visión que tuvo ese padre. Amoroso, un padre consagrado, un padre proveedor, un padre disciplinador, un padre proveedor, un padre que nos guiaba, un padre que nos orientaba, el Padre celestial. Y esa es la condición de padre que nosotros estamos hoy diseñando y debemos diseñar. Y nosotros como cristianos, como padres cristianos, debemos tener siempre presente que como padre debemos ser un ejemplo
de lo que fue nuestro Padre Celestial. Por lo tanto, el Padre no es solo el que cría. Cualquiera puede criar. Cualquiera puede criar. El Padre no es el que cría, el Padre es el que modela. Y modela el futuro, como decíamos hace un momento. Yo modelo el futuro. Yo quiero ser como tú eres. Al final, quiero ser como tú, como dice Marcos Barrientos, ¿verdad? Marcos Barrientos. Bien, quiero ser como tú. El Padre marca generaciones, marca generaciones. Y por lo tanto, lo marca representando un corazón de Dios en la familia. Solo yo representando y presentándole a mis descendientes un corazón de Dios, voy a modelar, voy a marcar generaciones y voy a poner el ejemplo. Solo así. Si lo hago diferente así, lo estoy haciendo del otro lado, del Padre que no es el que nosotros necesitamos. Hoy hablaremos con esa intención de que todos salgamos de aquí con ese carácter de Cristo, de ese amor, de ese Padre amoroso, de ese Padre entregado, y que mañana podamos decir, fui un Padre conforme al corazón de Dios, pero dando buenos ejemplos. Número 1, el ejemplo del Padre influye más que las palabras. Vamos a leer la palabra en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 6, desde el verso 6 hasta el verso 8. El número 1, las palabras no influyen más que el ejemplo. Dice, y estas palabras que yo te mando hoy, fíjense bien, el llamado como ejemplo número 1 dice que las palabras no influyen más que el ejemplo. Pero miren de qué vamos a hablar. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos. Y hablarás de ellas estando en tu casa y andando en el camino y al acostarse y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos. Moisés no le quiso decir, siempre vas a vivir hablándole de esas palabras. Le está diciendo sencillamente, átalas en tu corazón, guárdalas en tu corazón. Porque cuando yo guardo la palabra de Dios en mi corazón, cuando yo la llevo, cuando yo la repito a mis hijos, cuando yo ando proclamando la palabra, eso va a hacer que yo muestre un ejemplo y por lo tanto necesariamente debo mostrar las cosas porque los hijos hacen más con lo que ven que con lo que oyen. Oiga bien, los hijos se le hacen más caso a lo que ven que a los que oyen. En una palabra, las instrucciones no tienen tanta trascendencia como el ejemplo. Usted instruye, instruye e instruye y, como dice aquella canción, lo malo se aprende enseguida y lo hermoso nos cuesta la vida. En un minuto te pierdes, pero te pasamos toda una vida instruyéndole con lo bueno. Entonces, los hijos necesariamente deben ver el ejemplo. A través de la palabra, cuando ellos vean que yo materializo la palabra de Dios, que yo la acciono, que yo la vivo, que yo la mantengo en mi corazón, pero yo la expreso a través de ella, entonces ese ejemplo mío va a hacer que las palabras no sean tan trascendentes o más trascendentes que mis instrucciones, sino que sea más trascendente el ejemplo que esas palabras. Moisés lo quiso así, y él lo quiso porque los hijos ven más lo que haces que lo que dices. Ven más lo que haces que lo que dices. Tú le dices 50 veces no haga eso y las 51 lo hacen. Pero si ellos te ven que tú no lo haces, que no lo haces, que no lo haces, que no lo haces, que es repetitivo en ti no hacerlo, al final ellos dicen, mi papá no lo hacía, yo no lo voy a hacer. Normalmente eso lo vemos con mucha frecuencia. ¿O acaso no vemos, por ejemplo, le decimos con frecuencia a los hijos, oyes, no fume,
no bebas, no hagas esto. Pero tú vives bebiendo y vives fumando, calladito. Tú le estás diciendo que no lo haga, pero tú lo estás haciendo. El hijo te está viendo. Entonces es diferente a que tú no lo hagas, a que lo hagas. Los hijos no heredan solo una educación, sino más bien una instrucción, sino un ejemplo. Ellos heredan el ejemplo. Por eso ella Clara decía que con mucha frecuencia nosotros a cada rato decimos, como me decía mi papá, recuerdo lo que él me decía, lo traigo a memoria y eso hago regularmente. El ejemplo número 2 es el buen padre deja una herencia invisible. Y leemos su palabra en Proverbios 17. El buen padre deja una herencia invisible. No hay que dejar $1.000.000 en el banco. No está de más, pero no es necesario. Dice, corona de los viejos son los hijos de los hijos, y la honra de los hijos son sus padres. Ese es de los Javier, de los Bruno, de los Contreras. Ese es de los Polanco, ese yo lo conozco. Ese es de los Volque, ese yo lo conozco. Ese es de los padres. La honra de los padres es lo que hayan hecho, de los hijos es lo que hayan hecho sus padres. Proverbios 17:6 dice que corona de los viejos, de los abuelos, los nietos, arriba de uno, hacen de todo en uno. Acaban con uno y uno lo goza eso. Porque son corona de los viejos. Y los hijos son la honra de los padres son la honra de los hijos. Un padre con un buen testimonio siembra bendición que trasciende sus propias generaciones. Pero es solamente sembrando bendición. Cuando yo siembro bendición, voy a trascender generaciones. Generaciones. Su integridad no solo edifica el presente, sino que impacta el futuro de sus hijos. Y de cada uno de sus generaciones, sus nietos, bisnietos, tataranietos, etc. Hay padres que han dejado riquezas enormes. Y antes de lo que uno se imagina, se evapora esa riqueza. Porque no ha habido un carácter, ni mucho menos una fe ferviente de que el bien no es para tenerlo, sino para disfrutarlo. Sin embargo, hay otros que han dejado poco, pero con una fe firme, con una honradez intachable, con con un ferviente carácter de Cristo. Su resiedumbre moral lo convirtió en un referente en donde había un mayor tesoro en la familia que si hubiese habido una riqueza material. ¿O no lo hemos visto cantidad de veces? Eso no dejaron nada, pero siempre son gente que de bien, siempre tienen de todo. No tienen millones, pero viven perfectamente bien y gozosos y en familia. Tú los ves juntos siempre, se viven reuniendo, son amables, son honorables. Es una familia preciosa. Ese es el término que se usa para señalar esa familia. Sin embargo, una familia que dejó toda la riqueza del mundo, se van a la justicia para separar los bienes. A la justicia. Hijos contra hijos, nietos, tíos, abuelos, padres, todo el mundo, porque el padre dejó, lo divide y terminan matándose, como decimos. La herencia más valiosa que puede dejar un padre es un legado de fe y de carácter moral. Más valiosa de ahí no puede ser. Esa es la mejor herencia que puede dejar. El tercer ejemplo es el padre que refleja a Cristo, a Dios. Si leemos a Mateo 5, en el verso 16, dice su palabra, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. En el hogar, el primer Dios que ve un hijo es a su padre. El niño no ve a Dios, no conoce a Dios, pero ve a su padre. Ese es su primer Dios.
Y no su primer Dios, como dice nuestro pastor, o su superhéroe. No su superhéroe, su chapulín, el que lo resuelve todo. Ese es mi papá. Ese es el Dios de él. Tengo cualquier situación y el niño lo primero que hace es pensar en su papá. Entonces, si el niño desde el principio ve a su papá, él no lo ve desde el punto de vista divino, él lo ve desde el punto de vista humano, como Dios, como su resuelve todo. El que siempre me resuelve, el que siempre me protege. Es un padre, si es un padre cruel, él va a ver en el futuro Dios celestial a un Dios cruel, porque ese era su padre y le decían que él era su protector. Si eres mi padre celestial y el padre que yo conociera es cruel, me imagino que ese también es cruel. Pero si él ve un padre amoroso, él también va a pensar que Dios es un padre amoroso. Por eso nosotros como hijos, como padres, debemos mostrar un Dios amoroso, para que ese hijo nos vea a nosotros amoroso y reconozca que el Dios Padre Celestial es un Dios amoroso. Papá, tú eres una parábola para tus hijos como si fuera una parábola digital. Lo que ellos ven de ti, eso hace. ¿Te has preguntado en algún momento qué imagen de Dios están recibiendo tus hijos por medio de ti? Es una pregunta que debemos hacernos cada día. ¿Qué imagen de Dios está recibiendo mi hijo a través de mi ejemplo, de mis acciones? ¿Ven ellos a un hombre que ora y busca a Dios cada mañana? ¿Que es temeroso de Dios? ¿O por el contrario, ven a un hombre agresivo, violento? Eso está emitiendo esa señal, esa parábola. ¿Ven a un hombre que perdona y que corrige con amor y luego abraza? Eso está emitiendo esa señal de esa parábola. ¿Ven a un padre que maltrata a su familia, a sus hijos, a su esposa? Eso está emitiendo esa parábola. Por el contrario, ven a un padre amoroso, con un carácter de resiedumbre moral extraordinario, un padre que siempre está presente, un padre proveedor. Ese es lo que ve en esa señal de esa parábola. Cuestionémonos nosotros si estamos haciendo lo que dice la palabra de Dios hoy. Eso será mañana lo que nosotros podemos mostrarle a nuestros hijos y lo que serán ellos. Si nosotros le mostramos violencia, eso serán ellos, violentos. ¿Y por qué que ese muchacho es tan violento? Su padre era violento, le enseñó la violencia. Solo por ahí consigue la violencia. El ejemplo número 4 es: el padre puede restaurar lo que se ha perdido. Aún estemos en una etapa en donde lo hayamos hecho mal, por una razón u otra, porque hemos sido hijos que no nos criaron como debieron criarnos, pero llegamos acá y estamos en un tiempo en donde podemos arreglar lo que se ha perdido. Y eso pasó con el hijo pródigo. Si leemos su palabra en el libro de Lucas, en el capítulo 15, vamos a leer brevemente este fragmento que lo hemos leído varias veces y que muchas personas lo conocen, pero que lo podemos hoy analizar desde el punto de vista de lo que el Padre puede restaurar conforme a las cosas que se han perdido, con el ejemplo, ¿verdad? Dice la palabra en el verso 20, dice: y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado hijo. Pero el padre dijo a su siervo: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano, y casadlo en sus pies, y traed el becerro gordo, y matadlo, y comamos, y hagamos fiesta, porque este es mi hijo muerto era, y ha revivido. Se había perdido, y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Fíjense cómo ese padre
cómo ese padre, con el hijo que se había ido, que se había perdido, rebelde, que había pedido su herencia antes de que él muriera. Dice el verso 17, si leemos más hacia arriba, de ese mismo capítulo 15, dice el verso 17 que el hijo volvió en sí. O sea, después que el hijo había ido a gastar todo lo que el padre le había dado de una manera desproporcionada y había hecho toda la rebeldía que hacemos nosotros a veces, el hijo dice que volvió en sí porque parece que había perdido el conocimiento, ¿verdad? Entonces, pero el padre nunca perdió sus estribos. El padre siempre estuvo pensando en su hijo. Fíjense cómo mandó a hacer fiesta porque el hijo volvió. Mi hijo ha vuelto. Mientras que su hermano se quilló porque no hacían con él lo que hicieron con su hijo, con su hermano. El padre hizo fiesta, aún habiéndose comportado de una manera violenta y rebelde el hijo. Él pidió su herencia antes de que el padre muriera, recuerden. Y el padre misericordioso dice, sí, mi hijo, toma, si esa es tu voluntad, tómala, ve, que después tú vas a volver. Y te voy a volver a recibir como lo que soy, como un padre amoroso, misericordioso. Y el hijo, cuando regresó, él no creía lo que estaba pasando. El hijo no creía que el padre lo iba a recibir con de esa manera tan amorosa. Pero así es el padre. El Padre Celestial lo hizo con nosotros, entregó a su hijo. Él lo entregó para que muriera por nosotros. ¿Qué padre? Entonces ese padre regresa a su hijo y lo espera, lo recibe, hace fiesta, manda a celebrar, manda que se le ponga, a que se le dé el lugar que corresponde porque ha regresado. Restauró lo que se había perdido. Ese es el mejor ejemplo. No importa lo que esté pasando, nosotros como padres debemos mostrar ese ejemplo delante de los otros hijos, para que esos otros hijos vean en nosotros un ejemplo misericordioso. Ese otro hermano aún haya expresado su rebeldía por lo que estaban haciendo con su hermano, pero vio en el padre un padre amoroso, un padre misericordioso, un padre que se dignaba a rescatar a su hijo que estaba perdido. El ejemplo del padre impactó también al segundo hijo rebelde. Y asimismo nosotros debemos en cada momento impactar en cada uno de nuestros hijos, sin importar la rebeldía o la condición emocional que tenga cada uno de nuestros hijos. Siempre debemos mostrarnos con esa condición de misericordia y de amor para nuestros hijos. Recuerden siempre la máxima que yo expreso aquí, que el buen padre, el padre verdaderamente padre, es más padre que muchas madres. Es un trabalengua un poco raro, pero sí, ¿cuántos de nosotros no conocemos a padres que han adoptado hijos que no son de su sangre y lo han acogido como si fuera un hijo de sangre? Y no solamente eso, le han dado la educación, el carácter, la moral, el apellido, le han dado lo que un padre da a su hijo. Ese padre es más padre para ese hijo que muchas madres para algunos hijos. Hay madres que abandonan a sus hijos y salieron del vientre, de su vientre. Sin embargo, hay muchos padres que aman a hijos que no son suyos genéticamente, pero sí son hijos desde el punto de vista emocional y desde el punto de vista espiritual, mostrando el ejemplo que Dios tuvo con nosotros. Dice que Dios nos adoptó como hijos. Él nos adoptó como hijos y no solamente nos adoptó, sino nos dio la capacidad de ser llamado hijo y darnos también la condición de poder hacer cosas más grandes que la que Él hizo incluso. Entonces, nunca es tarde para que nosotros podamos poner buenos ejemplos. Nunca es tarde. El quinto ejemplo es el modelo de paternidad perfecta. El modelo de paternidad perfecta lo dio Jesucristo. Si leemos el libro de Juan, en el capítulo 14, desde el verso 8, también lo hemos leído, pero para mostrar lo que fue el ejemplo perfecto de padre, que a veces nosotros
estando en la casa, no nos damos cuenta. Asimismo, Felipe le dijo al Señor, desde el verso 8, muéstrame al Padre. Felipe andaba con el Señor y le dijo Felipe, muéstrame al Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstrame al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. A veces estamos aquí y no nos damos cuenta de que Jesucristo, nuestro Dios, es nuestro Padre y está con nosotros. Y a veces nos preguntamos, ¿y dónde está el Padre? ¿Y dónde está? E incluso oímos con mucha frecuencia la frase, ¿y dónde estaba Dios cuando pasó eso? Él estaba ahí. Él estaba ahí. Entonces, a veces, como Felipe, queremos que nos muestren al Padre, pero el Padre está ahí. Ese Padre que nos demuestra misericordia, que nos demuestra amor, ese Padre amoroso, ese Padre condescendiente, ese Padre que nos regala todo, que nos provee, conforme a sus riquezas en gloria, nos da todo lo que le pedimos. Ese Padre está ahí. Jesús reveló como el Padre Celestial nos dio paciencia, nos justificó, nos hizo justos. Jesús fue un Padre compasivo, misericordioso, amoroso, presente. Nunca nos abandona. Él está con nosotros todo el tiempo. Y aún marchándose, nos dejó el poder del Espíritu Santo, que no nos abandona. 24/7. Todo padre debe mirar a Cristo. Si nosotros miramos a Cristo y miramos sus condiciones, su carácter, su presencia, entonces nosotros seremos imitadores de Cristo, como decía Pablo, ¿no? Sed imitadores de mí como yo lo soy de Cristo, le decía a sus discípulos. Así nosotros debemos decirle a nuestros hijos, miren en mí lo que yo miro en Cristo, o hagan lo que yo hago que veo en Cristo. Si nosotros somos imitadores de Cristo, nuestros hijos serán imitadores de nosotros, porque los hijos siempre quieren ser lo que son sus padres. Los hijos de los abogados terminan siendo abogados. Los hijos de los médicos terminan siendo médicos porque es lo que ven. Los hijos de los maestros terminan siendo maestros porque es lo que ven. Los hijos de los peloteros terminan siendo ¿qué? Peloteros porque es lo que ven. Entonces, así mismo, como nosotros vemos a Cristo, nosotros queremos ser como Cristo y nuestros hijos quieren ser como nosotros. Yo quiero ser como tú porque Él quiere ser como yo. Es difícil ser padre a veces. Es difícil ser padre. A veces lo creemos así. Sobre todo cuando nos encontramos con un padre como Freddy. ¿Freddy está aquí? No. ¿Conocen a Freddy, verdad? El padre del Overly, el padre de esos chicos. 4 hijos, se queda solo. Su madre partió a la presencia del Señor y se quedó solo. ¿Creen ustedes que se quedó solo? ¡No! El Señor lo acompañó todo el tiempo. El Señor le proveyó, el Señor estuvo con él. Es difícil a veces ser padre en esa circunstancia. Es difícil ser padre y ser madre también. Pero Dios nunca nos abandona. Siempre está presente. Mi última prédica fue Él siempre está presente, ¿verdad? Yo estaré contigo, predicaba en aquel momento, porque Dios no nos abandona. Aunque ser padre es difícil, también ser padre es un privilegio, un gran privilegio. Cuando ese chico que nace, que la madre siempre lo tiene en su vientre y desde que es concebido
para la madre es su hijo, y cuando salta dentro de su vientre, ella lo disfruta. Para nosotros lo disfrutamos cuando él dice por primera vez, papá. Cuando ese chico dice, papá, dijo papá, uno se siente gozoso. Dijo papá. Entonces, ese padre que se siente con ese gozo cuando cuando el hijo dice papá, ese es un padre que comienza a sentirse verdaderamente padre. Porque yo no sé si ustedes, muchos lo piensan, pero el padre, cuando nace el hijo, demuestra su condición de padre. Es hasta que él nace el hijo. Hasta que el hijo no nace, el padre no demuestra su condición. Y a veces se sienten vacíos porque todavía no han podido ser padre. Hay hombres que se sienten vacíos y dicen, oye, yo no he podido dar hijo. No doy hijo. Entonces, esa condición a veces crea en el hombre esa dificultad. Dice, oye, ¿cómo que es difícil ser padre? Pero otros, por el contrario, Dios le da la gracia de que no es fácil ser padre. Fácil. Dice, oye, pero yo nada más juntarme con una mujer ya inmediatamente. Yo no sé qué es. Porque es fácil. Así Dios quiere que nosotros reconozcamos que ser padre espiritual es fácil, pero mostrar el ejemplo de Cristo con el carácter de Cristo después de ser padre ya físicamente es difícil. Es comportarte como Cristo en todo tiempo. Hoy necesitamos que cada padre camine como Cristo, camine con Dios, que oren, que lean la Biblia, que es la única manera de comportarnos como Cristo, clamando, postrándonos, estudiando su palabra. Es la única manera de conocer el fruto del Espíritu. La fe, la paz, la paciencia, la mansedumbre, la esperanza, la benignidad, la templanza. Aprender como hijos a decir sí cuando es sí, a decir no cuando es no. ¿Cuántas veces a veces nosotros oímos decir, dile que yo no estoy aquí, enseñando a los hijos a hablar mentira? Y el niño inocente le dice, ¿qué dice él que él no está aquí? Enseñando a los hijos a hablar. Nosotros debemos tener templanza delante de los hijos, sí cuando es sí y no cuando es no. Debemos ser padres con verdadera integridad. La integridad es lo único que nos garantiza a nosotros un legado verdaderamente correcto. Ser íntegros, padres íntegros. Yo a veces le pregunto a mi esposa cómo he sido como padre, como esposo. Ella me decía esta mañana, dándome las gracias tempranito. Dice, ha sido un buen padre y un buen esposo. Yo me sentí contento, ¿verdad? Como es lógico, ¿no? Pero sí, nosotros necesitamos crear una integridad conforme al carácter de Cristo para que nosotros podamos mostrarle a nuestros hijos un verdadero ejemplo conforme al carácter de Dios. Y que mañana pueda decirse, como dice el verso 7 del capítulo 20 que leímos al principio, cuando decíamos que el justo le provee de dicha a sus hijos. Son dichosos, dice. Los hijos de los justos son dichosos, ¿sí? Eso significa que no significa que serán ricos, que no tendrán problemas desde el punto de vista humano y natural, porque todos estarán resueltos conforme a la voluntad de Dios. Si eres un padre, revísate en este día. Revísate, chequéate, autoevalúate, examínate. Si he mostrado ante mis hijos un verdadero carácter, o si de aquí en adelante yo quiero ser exactamente lo que realmente es. Si tu padre falló, hay un Padre Celestial que está ahí a la expectativa y que siempre está contigo. Olvídate de eso, pero perdónalo y búscalo, no importa lo que haya hecho. Hoy este es el tiempo, ¿eh? Este es el tiempo. ¿Qué hizo tu padre? Falló. Búscalo, perdónalo. Ese es su problema.
Ese fue su problema, pero no es el tuyo. No cargues con eso. Perdónalo. Abrázalo. Él se va a sorprender como se sorprendió el hermano del hijo pródigo, de cómo su padre respondió. Entonces, el mismo padre se va a sorprender cuando tú, que te has portado con rebeldía hacia él porque él no fue el padre que debió ser, cuando tú lo busques y lo perdone, lo abrace y lo bese en este día, y que de aquí para allá las cosas sean diferentes. Si estás criando solo como Freddy, tranquilo, Dios proveerá. Dios proveerá. Abraham tomó a Isaac, obedeciendo al Señor, para sacrificarlo. Y su fe fue tan resiedumbre, tan fuerte, tan firme, que Dios miró su corazón y dijo, lo va a sacrificar. Y como dijo, lo va a sacrificar, le dijo, no, tranquilo, no lo hagas, que yo tengo la provisión. En una palabra, no importa lo que te esté pasando, Dios proveerá. Si estás solo, Dios proveerá. Si estás sin trabajo, Dios proveerá y te estás proveyendo. Si aún no eres padre, prepárate para ser padre. Prepárate para hacerlo. A veces nosotros vemos que quizás los años nos están llegando, pero Dios, por su infinita misericordia, sabiendo la condición de la necesidad de hijos, le dio la gracia al hombre de que hasta los 80 años el hombre todavía puede producir hijos. No tanto hacia la mujer, pero al hombre, para que pudiera seguir reproduciendo la humanidad. Yo creo que nosotros hoy debemos tomar en cuenta cada una de estas palabras que Dios nos ha traído para nosotros ser mejores padres. No hay otro plan, otra estrategia, otro propósito de este día que no sea la de nosotros de aquí para allá ser mejores padres y dar mejores ejemplos a nuestros hijos, a nuestros vecinos, a nuestros sobrinos. Que cuando nos vean a nosotros, vean un padre ejemplar. Vean un padre que vivió conforme al corazón de Dios y que hizo las cosas correctas. A veces algunos hasta nos acusan cuando hacemos las cosas y dicen, oye, pero tú sí eres esto, ¿no? Sí, porque ya somos así. Porque Dios nos da ese privilegio de que uno pueda ser así. Pero sí, hoy es el día. Y orar al Señor cada mañana, decirle que nos guíe por el camino que Él guió a cada uno de sus verdaderos hijos. Que nos siga dando el privilegio de ser mejores padres. Decirle a Dios que nos ayude a brindarle un buen ejemplo a nuestros hijos. Que nos ayude. A veces es difícil mostrarle el buen ejemplo. Y más en este tiempo, donde hay tanta tentación. Que a veces tú cometes actos que te inducen otros que no son correctos y que son mal, pero muy mal vistos por tus hijos. Entonces hoy debemos nosotros tener la templanza de saber decir sí cuando sí, no cuando no. Ese que te está tentando a que cometas ese adulterio, a que cometas ese robo, a que cometas ese sacrificio, no lo hagas. Hoy es el día para mostrar un buen ejemplo y demostrar el fruto de la templanza. No, dije que no. Dije que no. Y pedirle al Señor, enséñame a vivir en integridad y a reflejar tu carácter siempre y en todo tiempo. Enséñame, Señor. Perdona lo que yo he hecho anteriormente, porque de aquí para adelante voy a vivir conforme a tu carácter. Permite que mis hijos conozcan en mí, reconozcan en mí tu imagen. Que el carácter mío refleje a Dios en todo momento y en todo tiempo. Esa debe ser nuestra oración de hoy. Esa debe ser y no otra. Si nosotros hiciéramos esa oración y la viviéramos y la actuáramos cada día, la accionáramos cada día,
tuviéramos otra sociedad. No cabe la menor duda. La sociedad de hoy es fruto de un padre, de una familia que está en condiciones de disfunción. Pero esa disfuncionalidad es porque el padre no ha tenido el rol que debe tener el padre. Recuerden que el padre es el que guía. El padre es el que, no por ahí no es, es por aquí, pero por lo correcto. No solamente el que provee, es el que guía. Es el que va adelante con el timón en la mano, llevando el barco como el buen capitán. Es el que va ahí. Siempre recuerdo aquella historia del niño que iba en un avión. 53,000 pies de altura. 7 horas, como llamamos nosotros ayer. Volando. Y el avión comienza a tambalearse. Y el avión se baja de un pronto y todo el mundo se amarra los cinturones. Y había un niño sentado en un asiento solo, con un teléfono jugando, muy quitado de bulla. Y hasta las azafatas estaban nerviosas. Y todo el mundo orando, y clamando, y brincando, y llorando. Y el niño tranquilo. Y le dice una señora, pero muchacho, ¿tú no ves que el avión se está cayendo? Le dice, ¿y para qué tengo que preocuparme? El piloto es mi papá, yo sé que me va a llevar a tierra firme. Así debemos de decir nosotros. Mi piloto, que se llama Jehová, que se llama Dios, es mi papá y sé que me va a llevar a tierra firme. Que así sea. Que Dios nos dé fortaleza, que Dios nos dé la capacidad de nosotros confiar siempre en Él, porque Él es nuestro Padre Celestial, nuestro proveedor y nuestro sustentador. Que así sea. Pongámonos de pie. Oramos. Padre, gracias por este tiempo. Y gracias, Señor, por cada una de estas palabras que tú nos has dado. Permite, Padre, que como dices tu palabra, Señor, no solamente guardemos las palabras en nuestros corazones para nosotros tenerlas allí, sino para modelar a nuestras familias. Permite, mi Dios, que nosotros podamos ser testimonios fieles a nuestros hijos. Que lo que hagamos, Señor, esté conforme a tu santa y divina voluntad. Porque ellos necesitan hacer de su vida, Señor, lo que nosotros estamos así. Permite, mi Dios, que nosotros podamos ser sinceros ante nuestros hijos. Que podamos confiar en ti para que ellos puedan confiar en nosotros. Permite, oh Dios, que hoy reconozcamos que como padre debemos mostrarte a ti, Señor, en cada paso que damos. Que tú eres nuestro verdadero proveedor, nuestro sustentador, que no estamos solos. Que tú nos diste el privilegio de tener un Padre Celestial y aquellos que hemos visto a nuestro Padre partir, saber que tenemos un Padre que nos sostiene, que nos lleva de la mano derecha y nos dice, no temas, yo te ayudo. Yo soy tu Padre Celestial. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Madre Celestial, por este día maravilloso. Gracias, Señor, por el tiempo que celebramos hoy. Pero permite que podamos celebrarlo cada día, Señor. Que podamos reconocer esa condición cada día, mi Dios. Que no celebremos un día, sino que celebremos la condición. Celebremos al Padre, como te celebramos en antes. Te damos gracias y te bendecimos, Señor. Guarda a nuestro pastor. Cuídalo y protégelo donde quiera que esté, Dios. Y tráelo con bien, mi Dios, Padre. Es lo único que te pedimos, bendito Dios. Cuida a nuestra nación. Cuida a cada uno de los padres de nuestra nación, bendito Dios. Y dale sabiduría y protégelo y guárdalo y cuídalo, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, siéntense.